Muy bien, en este caso vamos a tratar uno de los nuevos, de las tipificaciones contractuales en el Código Civil y Comercial, como es el contrato de leasing. Si bien no es un nuevo contrato, ya que pertenecía a una ley especial, sí lo novedoso es que ha sido incorporado al régimen del ordenamiento general, es decir, del Código Civil y Comercial. Nosotros encontramos en el nuevo código el contrato de leasing desarrollado a partir del artículo 1227 hasta el artículo 1250. Lo primero que llama la atención es una curiosidad terminológica, y es que seguimos llamando este contrato como leasing, lo cual en principio no tiene nada de malo, es una terminología más que conocida y tradicional, pero llama la atención en la medida en que otros contratos que han sido tipificados por el legislador en el flamante código, sin embargo, han sido castellanizados, como por ejemplo el contrato de franchising, que se lo llama contrato de franquicia, el contrato de factoring, al que se lo llama factoraje. Sin embargo, se ha optado por mantener la terminología anglosajona para el contrato de leasing, cuando en otras legislaciones, incluso latinoamericanas, hay nombres que son reveladores y describen sin inconvenientes lo que es la figura financiera, como es el contrato de arrendamiento financiero o locación financiera, es decir, básicamente reconocer que el leasing es un contrato de financiamiento. Fuera de esto, el leasing sabemos que es un contrato cuya función económica se emplaza básicamente en el campo de los negocios de las empresas, es un contrato que instrumenta lo que es equipamiento de bienes de capital para industrias de fuerte inserción en ese campo, y que en los últimos años también en países como la Argentina se ha tratado de imprimirle un carácter todavía más masivo, y que algunos consumidores finales puedan adquirir bienes a través del sistema que propone el leasing, es decir, de locación con opción de compra básicamente. Hemos tenido una evolución legislativa un tanto vertiginosa en los últimos 20 años sobre esta materia. En el año 1995 se dicta la primera norma que regula el leasing, que es la ley 24441, que le dedica un capítulo al leasing. Es una ley ómnibus que trataba varios temas, la ley de financiamiento de la vivienda y la construcción. Pero las normas sobre leasing son rápidamente derogadas en el año 2000 por la 25248, que establece un régimen mucho más parecido al actual. Uno podría decir que ahora el Código Civil y Comercial, a partir del artículo 1227, recepta la mayor parte de las normas que tenía la 25248 y las incorpora al ordenamiento civil. Lo que hace la norma es derogar la 25248, con excepción de un solo artículo, que es el artículo 11, referido a la quiebra en el contrato de leasing, que es la única disposición que subsiste de la vieja ley. El leasing está ubicado metodológicamente en el código después del contrato de locación, lo que supone que el legislador ha optado por tratarlo como un contrato de cambio y no como un contrato financiero. Esto es un dato a tener en cuenta. Está definido en el artículo 1227, una de las partes dador se obliga a transferir a la otra la tenencia de un bien para su uso y goce, con opción de compra para el tomador y contra el pago de un precio en dinero. El leasing es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, es un contrato formal, vamos a ver después también, de tracto sucesivo. En general, el leasing es celebrado en base a manifestaciones contractuales de adhesión, en donde el agente financiero, el banco, la entidad financiera, si es un leasing financiero, o el fabricante de bienes, es el que dispone las condiciones generales del contrato para que el tomador finalmente se adhiera. Excepcionalmente puede convertirse en un contrato de consumo si el tomador del leasing reviste el carácter de destinatario final de los bienes, es decir, se vincula con un proveedor ya no para insertar el producto o el bien dentro del circuito productivo, sino
para sacarlo del mercado, es decir, constituyendo el último eslabón de la cadena. Cuando se trate de un leasing celebrado como contrato de consumo, algunas disposiciones entran en conflicto, algunas disposiciones que regulan el leasing entran en conflicto con las normas que rigen los derechos de los consumidores, la ley 24240 y las reglas del contrato de consumo del propio código. Se reconocen las modalidades de leasing que ya tenía la ley anterior, vigente hasta agosto del año pasado, como son el leasing operativo, el leasing financiero y la modalidad de retroleasing o leasing llamado sale and leaseback. El leasing operativo es aquel en donde no hay intermediación financiera, sencillamente hay un fabricante de bienes que los vende a quienes pretenden comprarlo bajo la modalidad de leasing y le confieren, por supuesto, se lo ceden en uso y goce bajo la opción de compra pagando un valor residual. Pero no hay nadie que intermedie en la operación financiera, es un leasing directo entre el fabricante y el adquirente. En cambio, en el leasing financiero, el fabricante se vincula con el tomador solo a través de la intermediación financiera que realiza el banco o el agente financiero. El leasing financiero tiene algunas normas especiales, algunas soluciones particulares que después vamos a analizar precisamente teniendo en cuenta de que hay una entidad financiera en el medio que no es aquella que fabrica el bien o que asume la obligación de entregarlo. Y finalmente la modalidad llamada sale and leaseback, que no está nominada bajo alguna denominación en el Código Civil y Comercial, también se lo podría llamar retroleasing, que es una subespecie del leasing financiero. Es una modalidad para algunos anómala del leasing, en la que lo que sucede es básicamente que el tomador ya es dueño de un bien, supongamos de una maquinaria, y ante la necesidad de encontrar financiamiento o crédito, lo que hace es transmitírsela en propiedad a un financista y retomarla en uso y goce, es decir, en concepto de leasing, pagándole un canon de amortización y pudiendo después optar por la compra. Es decir, de esa manera el tomador ya tiene un bien que lo necesita para su explotación, pero como tiene un requerimiento de capital financiero para poder explotarlo, supongamos ese bien, o ponerlo en funcionamiento, le transmite la propiedad al dador y se queda con el uso y goce, de tal modo que si después no opta por la compra, el prestamista, que en definitiva es el dador, que opera más que nada como eso, como un prestamista, puede quedarse con la propiedad de la cosa. Es una modalidad que ha sido criticada en algunos casos porque, insisto, supone una forma anómala de leasing y para algunos quizás viola algunos principios que rigen los derechos reales de garantía, pero bueno, ha sido reconocida tal como lo hacía la 25248. El contrato participa de una naturaleza jurídica mixta, que tiene una etapa locativa durante el tiempo en que el tomador va pagando el canon mensual y una etapa, digamos, en donde se aplican supletoriamente ya las normas de la compraventa, que es cuando ese tomador ha optado, si es que lo ha hecho, por la compra pagando el valor residual. El contrato de leasing tiene como objeto o puede recaer sobre distintas clases de bienes. Puede recaer básicamente, esto lo vamos a encontrar en el artículo 1228, puede recaer sobre bienes, cosas muebles o inmuebles, y también sobre marcas, patentes, modelos industriales, software. Eso es algo que también autorizaba la ley anterior, es decir, que permite que el leasing abarque como objeto algunos casos que no son estrictamente de cosas en sentido material, sino que son bienes susceptibles de ser adquiridos a través de esta instrumentación. Y por otro lado, el precio, para complementar las nociones sobre el objeto, el precio está compuesto por un lado por el canon periódico que paga el tomador, el canon periódico mensual o no necesariamente mensual, está integrado por distintos rubros, por distintos conceptos que van, por un lado, por el valor de uso y goce, lo que es el valor puramente locativo, también contiene una parte vinculada al costo de compra del bien y sobre todo contiene ingredientes que hacen al costo financiero, a los intereses,
a los gastos ordinarios de la operación, es decir, el canon es de una integración compleja. También el código admite en el artículo 1233 la posibilidad de que se integren al canon algunos conceptos, incluyendo servicios accesorios necesarios para el diseño, la instalación o la puesta en funcionamiento del bien, de tal modo que al incluirlos en el precio se permite financiar la totalidad de la operación y no solamente la provisión del bien. En la medida en que el tomador va pagando el canon, el valor del bien se va amortizando y después lo que queda, si es que decide optar por la compra, es el pago de lo que se llama el valor residual. Este valor residual, en definitiva, puede ser determinado o determinable según el artículo 1230 del Código, es decir, que ya puede estar fijado de antemano o puede determinarse al momento de la opción de compra en función de lo que sea el valor del bien al tiempo de ejercerla. Se exige en el artículo 1234 una forma solemne para el contrato de leasing, que es la escritura pública cuando el contrato versa sobre inmuebles o bien versa sobre buques o aeronaves. En esos casos, insisto, se exige escritura pública. Para todos los demás casos de leasing, fuera de estos ya nombrados, la ley requiere instrumento público o instrumento privado con firmas certificadas. El porqué de la certificación de las firmas o del instrumento público tiene que ver con un doble recaudo formal que exige las normas, ya que el leasing es un contrato que se inscribe o se registra en el registro correspondiente. La inscripción del leasing es un dato clave de la operación porque tiene por efecto la oponibilidad del contrato de leasing respecto de los acreedores de las partes, es decir, es una manera de que los acreedores tanto del dador como del tomador conozcan que el bien está sometido a un leasing y de tal forma se les limite los poderes de agresión respecto de ese bien. El registro en donde se inscribirá el contrato de leasing dependerá de la naturaleza del bien, si es inmueble en el registro de la propiedad inmueble, si es automotor en el registro automotor. Y para todos los demás casos que no tengan un registro especialmente creado para esa clase de bienes, el código establece que se registrará el contrato en el registro de créditos prendarios. Se establecen también las obligaciones de las partes en el contrato de leasing y las obligaciones del dador. Mejor dicho, encontramos que las obligaciones del tomador naturalmente son mucho más que las obligaciones del dador. El tomador debe pagar los cánones, debe usar y gozar de la cosa conforme a su destino, conservar el bien en buen estado, pagar los gastos de conservación, en algunos casos otorgar garantías, no vender ni gravar los bienes, restituir los bienes si es que no ha optado por la compra al finalizar el contrato. Y del lado de las obligaciones del tomador encontramos que algunas de ellas, que parecen ser esenciales, sin embargo pueden quedar sin efecto a partir de cláusulas contractuales especiales que las partes decidan insertarla al contrato, o más bien que el dador decida insertarla al contrato, porque recordamos que el contrato de leasing suele estar sometido a condiciones generales predispuestas y ser aceptado por adhesión. Porque el dador debe entregar la cosa, básicamente, debe entregar el bien, debe conservarla en buen estado, en principio, y debe garantizar por saneamiento, es decir, por evicción y por vicios redivitorios. Sin embargo, las normas subsiguientes, tal como lo hacía la 25.248, permite o valida la estipulación de pactos de exclusión de responsabilidad. Si nosotros vemos lo que dice el artículo 1232, nos vamos a encontrar con que es posible que a través de una cláusula contractual el dador pueda liberarse convencionalmente de ciertas obligaciones esenciales que hacen a su cometido en el contrato. ¿Y cuáles son esas obligaciones esenciales? Bueno, básicamente la de entregar la cosa y la de garantizar por saneamiento, evicción o vicios redivitorios u ocultos. Lo primero que hay que aclarar es que esta liberación convencional es convalidada solamente en los casos del leasing financiero, no está prevista para el leasing operativo por razones obvias, porque en el leasing operativo el único obligado, la única
el único contratante, en definitiva, con el que se vincula el tomador es el fabricante de los bienes, que a su vez hace las veces de dador. En cambio, en el leasing financiero, el agente financiero lo que dice es: yo no quiero asumir riesgos que tengan que ver con cuestiones ajenas a la operación financiera, y de esta forma, en todo caso, lo que debería permitirse es que el tomador pueda dirimir esas controversias directamente con el fabricante de los bienes, con quien no ha contratado, dicho sea de paso, porque a esta altura conviene dejar claro que el leasing es un contrato que se celebra entre el dador y el tomador, y en el leasing financiero el dador es precisamente la entidad financiera y no el fabricante de los bienes. Siguiendo esta lógica, el tomador tendrá que arreglar sus problemas, por ejemplo, derivados de la falta de entrega o entrega tardía del bien, o de la necesidad de que le sean prestados servicios de garantía, supongamos porque el bien entregado ha mostrado defectos, las debe dirimir, decíamos, estrictamente con el vendedor. Y a través de esta cláusula que se estipula en el contrato de leasing, el dador se libera de responsabilidad. Bueno, insisto, el fundamento tiene que ver con entender la lógica financiera del negocio y de que el intermediario financiero quiere verse ajeno a este tipo de vicisitudes. Sin embargo, en la práctica, el rigor de esta estipulación que libera de responsabilidad del dador puede poner al tomador en una verdadera situación de indefensión. Imaginemos el caso en que el vendedor del bien, o mejor dicho, el fabricante del bien, no le entrega el bien al tomador, pese a que el tomador ha elegido ese fabricante o ha elegido la configuración del bien, y incluso hasta lo ha hecho por catálogo o ha elegido determinada marca, pero ese fabricante por razones X no le entrega el bien. Sin embargo, el tomador se ve precisado a abonar periódicamente y desde el inicio el canon locativo. Es decir, hasta podemos encontrar el caso de un tomador que hipotéticamente se encuentre desprovisto del bien o con un bien que ha sido entregado en condiciones defectuosas, lo que termina siendo impropio para su destino y nos lleva al mismo caso, y sin embargo está obligado a pagar periódicamente el canon. Es decir, esto es una situación compleja que la norma no cubre, dado que es una disposición que está pensada más bien para conferirle garantías a los operadores financieros. Ni hablar si se trata de un leasing en donde el tomador es un consumidor. Es decir, si el leasing es un contrato de consumo, nosotros creemos que una norma como la que estamos comentando del artículo 1233 es claramente contraria a los principios que rigen la responsabilidad en el derecho de consumo, y que eventualmente toda cláusula de exclusión de responsabilidad puede ser entendida como una cláusula abusiva, y de esta forma no se tornaría operativo la disposición del artículo 1233, por lo menos para el leasing cuando se trata de un contrato de consumo. En cuanto a los efectos del contrato, también hay que pensar que, decíamos antes, un contrato inscripto torna al bien inatacable para los acreedores, tanto del dador como del tomador. Si son acreedores del dador, deben reconocer que el bien está sometido a leasing, y todo embargo preventivo no permitirá su ejecución hasta tanto el contrato no haya terminado y el bien no haya sido devuelto, supongamos, eventualmente, a la esfera del dador. Y en cuanto al acreedor del tomador, el acreedor del tomador debe reconocer que el tomador no es el dueño de los bienes, por lo menos hasta tanto no opte por la compra. Sí se le permite la posibilidad de subrogarse en la opción de compra para de esa forma compensar su crédito. Y respecto de la quiebra de las partes, decíamos, era la única norma que subsistía del viejo régimen, el artículo 11 de la 25.248, que permite que el contrato persista o subsista después de decretada la quiebra de una de las partes. Si se decreta la quiebra del dador, el contrato continúa y el tomador puede ejercer la opción de compra. Si se decreta la quiebra del tomador, bueno, ahí se le confiere la posibilidad a que el síndico durante 60 días pueda optar si le es provechoso ese bien, supongamos para la continuidad de la actividad empresarial, y opte por continuar el contrato. Si nada dice, el silencio en la norma es tenido como de resolución del contrato.
Y finalmente la responsabilidad civil del dador por daños a terceros es otro de los tópicos que ha dado lugar a mucha controversia. También en la historia de los antecedentes de esta norma encontramos a la ley 24441, que ya tenía una disposición, el artículo 33, que decía que cuando por el riesgo o vicio de la cosa dada en leasing se causaba un daño a un tercero, hipótesis en la que normalmente se hubiera aplicado el artículo 1113 que establecía la responsabilidad del dueño y del guardián por el daño derivado de ese riesgo o vicio de la cosa. Sin embargo, la 24441 decía que la responsabilidad del dador en esos casos, recordemos que el dador es el dueño de la cosa hasta la opción de compra, por lo tanto hubiera sido un legitimado pasivo en los términos del 1113, sin embargo ese dador solo respondía hasta el valor de la cosa dada en leasing, es decir, se establecía una limitación cuantitativa de la responsabilidad del dador solamente hasta el valor de la cosa, desvinculándose de los perjuicios efectivamente causados a ese tercero damnificado. Esta norma, que ya fue objeto de muchas críticas por ciertos operadores doctrinarios en su momento, fue reemplazada después por el artículo 17 de la 25248 con un texto todavía mucho más tajante. Ya no se limitaba el valor de la reparación solamente a la cosa dada del leasing para el dador, sino que directamente se eliminaba la responsabilidad del dador por el daño derivado del riesgo o vicio de la cosa dada en leasing. Es decir, la responsabilidad recaía exclusivamente sobre el tomador. Es decir, todavía una norma mucho más cruda y más rigurosa para los terceros damnificados. Hay que pensar que el tercero damnificado entonces pierde la posibilidad de tener otro legitimado pasivo, que es el dueño de la cosa, que normalmente suele ser un polo de interés muy importante en la medida en que, si se trata de una entidad financiera, su solvencia le garantiza mucho más la reparación que la que le puede proveer el tomador, aunque éste pudiera estar asegurado. Bueno, ¿qué es lo que hace el nuevo código? El nuevo código básicamente toma la misma solución que la ley anterior, en el artículo 1243, y establece que la responsabilidad emergente del artículo 1757, correlato con el 1103 anterior, recae exclusivamente sobre el tomador o guardián de las cosas en leasing. Es decir, que nuevamente se elimina la responsabilidad del dador. En este sentido, es de lamentar que no se haya adoptado la versión original de esta disposición del 1243 que había proyectado la Comisión Reformadora, que hablaba de que el dador del leasing tenía la obligación de contratar un seguro por la responsabilidad civil que cubra los daños causados por las cosas objeto del contrato en términos de seguro, digamos, razonable y con cobertura eficiente, y que el dador era responsable cuando no se hubiera contratado ese seguro o el seguro hubiera resultado irrazonable en la cobertura de los riesgos o montos. Era una norma, me parece que valiosa, y de esta forma la idea era que servía como una inducción al seguro y que recién en caso de no cumplir el dador pasaba a ser responsable. Bueno, en la versión definitiva del código, las modificaciones que se le introdujeron a lo que era el anteproyecto original, directamente se eliminó la responsabilidad del dador sin hacer esta referencia al seguro. Bueno, estas son, a mi juicio, las principales notas salientes del contrato de leasing en la regulación del Código Civil y Comercial. Muchas gracias.